cielos, en el nombre de Jesús. ¿Quién es el Padre? Si lo vemos, como dice la palabra, el Padre es la primera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno, nuestro Dios uno es. ¿Cuántos dicen amén? Y es Dios, pero el Padre es la primera persona de la Trinidad. La palabra griega pater tiene que ver con fundador, protector, proveedor. Abba es como un diminutivo. Jesús usaba Abba Padre. Y Abba tiene que ver con un amor, con un cariño muy especial, que tiene que ver con una intimidad con Dios. Como cuando una persona le dice a su papá papi o papito, Abba significa eso. Entonces, el Señor Jesucristo fue el primero, el que enseña a orar a sus discípulos, y cuando ellos lo oían, ellos escuchaban que Él decía Abba, papá, papi, o como dicen en mi país, daddy. Tenemos que entonces sentir ese asunto, una intimidad muy profunda. Para los judíos, este referirse a Dios como papi, como papito, era un insulto, porque tenemos que recordar el trasfondo del antiguo. Pero ahora, ¿cómo dirigirse a ese nombre impronunciable? Y en el nombre de quién tenían que hacerlo ahora. Pero ya no con una distancia, sino con una cercanía. La cercanía la estaba poniendo esta palabra Abba, Padre. Esto entonces, el Señor Jesús trae una reconciliación de Dios el Padre con la humanidad. Cuando Él muere en la cruz, esta intimidad que se había perdido con Adán y con Eva en el huerto del Edén es recuperada, es rescatada por el Señor, y entonces ahora todos los que se acercan a Dios se acercan en el nombre de Jesús. Entonces usted y yo tenemos el enorme privilegio, no porque lo merezcamos, no porque nosotros tengamos los atributos y los requisitos necesarios, pero sí porque Jesús ganó por nosotros todo. Podemos usted y yo llamarle al Señor papá, papi, papito. ¿Cuántos dicen amén? Nos acercamos a Dios de una manera legítima. No nos acercamos a Dios como bastardos, sino como hijos legítimos. En Romanos capítulo 8, versículo 32, dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Con Él qué? Todas las cosas. Una persona cuando tiene un papá que tiene ciertas propiedades o tiene cierta influencia o tiene ciertas relaciones, se acerca con su papá y le dice: papá, necesito que me ayudes con esto, mira este favor, yo sé que tú puedes. Y el padre, es muy probable que al hijo tienen que decir: Dios, yo me acerco como alguien que necesita de la cobertura de su padre, como alguien que necesita de la protección, de la provisión de su padre, porque soy un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí esta noche? El problema es que algunos no se pueden acercar a su Padre Celestial porque su relación con su Padre terrenal no es del todo buena. Y entonces cuesta mucho trabajo pensar en el Dios que es Padre, en el Dios que tiene esa figura paterna. Es importante sanar entonces nuestra relación con nuestro Padre terrenal para poder entonces tener una buena relación con nuestro Padre Celestial. Y cuando digo sanar, se trata de perdonar. A lo mejor tu padre ya no vive, el de algunos ya no vive, el de algunos tiene mucho tiempo que partió, pero todavía hay un rencor, todavía hay algo ahí guardado. Y entonces lo que necesita es sanar su corazón, perdonar, pedir perdón al Señor, y esta relación padre-hijo con nuestro Padre Celestial va a fluir de una manera mejor. Porque de otra manera tenemos entonces un corazón que está allí encerrado en ese sentimiento, en esas situaciones, y no vamos a poder fluir en una intimidad con Dios. Vamos a podernos dirigir al Señor, pero yo he escuchado que algunos hasta de usted le hablan a Dios, y está bien. Cada quien tiene que hablarle a Dios como sienta. Si usted le hablaba a su papá de usted, pues está bien. Yo a mi papá nunca le hablé de usted,
nunca le dije, oiga papá, yo le dije papá, papi, o papito, o como sea. Entonces cuando me acerco a Dios, me acerco de la misma manera. Pero a veces el hablar con Dios, el relacionarnos con Dios tiene mucho que ver y se refleja mucho nuestra relación con el Señor. Él es el Señor, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es para todo el mundo y para todo el universo, incluso para nosotros. Pero usted y yo tenemos el gran privilegio de acercarnos como hijos, hijos del gran Rey, hijos del Señor de Señores, hijos del Todopoderoso. ¿Ya se está viendo? ¿Por qué Jesús entonces dijo que pidiéramos y oráramos al Padre en su nombre? El nombre en la antigüedad representaba lo que era la persona y lo que tenía. El nombre era lo que representaba la persona y lo que tenía. Y en Éxodo 3, versículo 14, el Señor se revela a Moisés y dice el Señor, y respondió Dios a Moisés, ayúdeme, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Jehová o Yahweh, como es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, ya con las vocales incorporadas, porque antes era el tetragramatón, YHWH, significa uno que vive, que tiene existencia por su propio deseo. Yo soy el que soy. Una definición más moderna es yo soy el Dios eterno y me voy a revelar según lo necesites. ¿Qué necesitas? Entonces Dios puede suplir todo lo que necesites. ¿Cuántos creen eso? Pero eso significa en una forma básica, yo soy el que soy. Eso significa el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Su nombre entonces representa todo lo que es y todo lo que era. En muchas ocasiones vemos algunas revelaciones del nombre de Dios como Jehová Rafa, que significa el Señor sana, o Jehová Jireh, que significa el Dios que provee, o Jehová Nisi, que significa mi estandarte o mi bandera, el que va por delante. Y hay 12 revelaciones del nombre de Dios que son las más básicas de parte del Señor. Sin embargo, también le llamaban Adonai, que significa el Señor, o Elohim, o El Olam. Y entonces encontramos varias referencias a Dios, a Jehová, a Yahweh, el nombre del Señor, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Pero significa yo soy lo que necesitas. Necesitas sanidad, entonces Dios tiene sanidad. Necesitas paz, Él es Jehová Shalom. Él te da paz, pero no solo paz, sino además te bendice. Amén. Él es todo lo que necesitas. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué necesitas? Y yo le voy a decir qué necesita. Necesita tener una relación con Dios íntima. Incluso cuando Dios quería cambiar el destino de una persona, le añadía una de las letras de su nombre, YHWH. Por ejemplo, Abraham. Abraham, en los primeros pasajes en el Antiguo Testamento lo encontramos como Abraham, sin H intermedia. Abraham, que significa como el dueño del rancho, algo así, una cuestión pequeña. Pero cuando vemos más adelante el encuentro que tiene Abraham con el Señor y lo obedece y sale de su tierra y de su parentela y empieza a caminar con Dios, Dios le agrega una H y significa, y entonces es Abraham. Abraham. Dios le añade de su nombre a Abraham y entonces esto ya significa padre de multitudes. Dios siempre va a cambiar tu destino a través de su nombre, porque su nombre es tan santo, es tan grande, es tan majestuoso que Jesús también dijo, después de que dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, añade, santificado sea tu nombre. Usted y yo tenemos que estar santificando constantemente el nombre de Dios porque Él es grande. Entonces,
vamos atando estos cabos y definiendo de manera muy específica cómo es que Dios a través del Señor Jesucristo nos enseña a orar. Entonces, si el nombre representa todo lo que es y lo que era una persona, Abraham al principio era una persona limitada, pero cuando tiene un encuentro con Dios y Dios añade esta H a su nombre y ahora es Abraham, entonces Abraham ya no tiene límites, el único límite es el cielo, porque el Dios del cielo ha venido a su vida y entonces le dijo: mira las estrellas, así va a ser tus hijos, mira cuenta los granos de la arena del mar, así van a ser tus hijos. Increíble, Dios lo cambia todo. El nombre de Jesús entonces es exaltado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos que Dios, a través de la obra de la cruz, Dios deposita todo su poder y toda su autoridad en un solo nombre. Le dije que Dios tenía esas 12 revelaciones de su nombre: Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Sidkenu, Jehová Eloi, Jehová Elohim, Jehová Jireh, y es que no lo voy a decir todos porque vamos a estudiarlo más adelante, esos nombres de Dios, en esta misma serie. Y esos nombres que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios hacía referencia a lo que necesitaba, entonces en el Nuevo Testamento Dios toma todos esos nombres y los coloca en un solo nombre: el nombre de Jesús. El nombre de Jesús entonces es exaltado porque Dios el Padre deposita toda la autoridad y todo el poder en el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a ver Filipenses capítulo 2 versículo 9 y Efesios 1, 21. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Fíjese qué interesante. Le da un nombre que es sobre todo nombre. No solo los nombres de las revelaciones de Dios que le dije del Antiguo Testamento, sino los nombres también de cualquier otro señor en la tierra y en el espacio aéreo, hablando de Satanás y los ángeles. Es un nombre que es por encima de todos los nombres, y en ese nombre dice: se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tome en cuenta que dice los cielos. Diga conmigo: los cielos. Vamos a Efesios 1:21. Y en Efesios 1:21 dice que esta autoridad será sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22, ayúdeme. Bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 23 juntos. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El nombre de Jesús entonces en el Nuevo Testamento queda por encima de todo nombre, encima de todo y encima de todo nombre. Entonces vamos a ver qué significa Jesús. Jesús, ya hablando entonces del nombre que es sobre todo nombre, encontramos que Jesús es Yeshua o Yeshua. Y este nombre es la parte aramea de lo que en el Antiguo Testamento en el hebreo era Josué o Joshua. Yeshua, Jesús. Y significa Jehová es salvación. Jehová es salvación, eso significa Jesús. Entonces estamos encontrando que Jesús en realidad es un nombre compuesto. En un solo nombre encontramos que significa Jehová es salvación, y es la contraparte, no es la contraparte, es el nombre arameo de lo que era el hebreo Josué o Joshua. Entonces encontramos Jesús o Yeshua. Significa entonces que es Jehová es salvación. Primero entonces vamos a ver qué es salvación.
La palabra salvación en griego es la palabra soteria. Soteria significa salvación, sanidad, liberación, protección, prosperidad, fortaleza y seguridad. Eso significa salvación, sanidad, liberación, protección, prosperidad, fortaleza y seguridad. Soteria, salvación. No solamente un rescate, sino que salvación tiene que ver con todo esto. Usted y yo, cuando fuimos rescatados por el Señor, nos salvó, nos sanó, nos liberó, nos protege, nos prospera, nos fortalece y estamos seguros en Él. Amén. Esa es la primera parte. Jehová es salvación. Y entonces, como ya vimos que Jehová significa yo soy el que soy, yo soy lo que tú necesitas, entonces estamos encontrando que el nombre de Jesús en realidad significa Jehová está salvando, Jehová está sanando, Jehová está liberando, Jehová está protegiendo, Jehová está prosperando, Jehová está fortaleciendo, Jehová me da seguridad. Cada vez que pronunciamos Jesús, estamos pronunciando todo lo que significaba el nombre de Dios en el Antiguo Testamento y cómo es aplicado ahora en la persona y en el nombre que es sobre todo nombre. Jesús, diga conmigo Jesús. Jesús, al ser pronunciado con fe, desata poder. Hay poder en el nombre de Jesús y desata poder. ¿Por qué? Porque toda la herencia de los cielos, todo lo que el Padre tenía, está sobre ese nombre, está sobre el nombre de Jesús. Y por eso Jesús nos dice: hasta ahora nunca habían pedido en mi nombre, pero a partir de hoy ustedes van a pedir al Padre en mi nombre. Y es por esa razón que usted y yo tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús, para que entonces podamos recibir todo lo que Dios ha puesto y ha dado a Jesús. Toda autoridad me ha sido dada. ¿En dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esto nos lleva entonces a pensar en lo que Jesús es: 100% Dios, pero también fue 100% hombre. No sería posible esto si Jesús no hubiera venido a la tierra en esta encarnación de hombre, porque fue Jesús el que recibe como hombre, al resucitar, toda la autoridad que el Padre da. Y Jesús a su vez deposita toda esta autoridad sobre ti, sobre su iglesia. Y Jesús podía hacer muchas cosas con su autoridad y su poder. ¿Y su iglesia? También. Pero su iglesia no lo hace, o no lo hace completamente, porque no entendemos estos principios que hoy estamos conociendo, o algunos de nosotros repasando. ¿Por qué Dios le dio el nombre de Jesús a su Hijo? ¿Por qué el Padre le da este nombre a Jesús? Primero porque, como dice Filipenses 2 del 5 al 8, Él se humilló y además tomó forma de siervo. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7, usted, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Él era Dios, Él estaba con el Padre. Usted y yo encontramos en el Génesis que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y cuando vamos a Génesis, eso lo encontramos en San Juan, y cuando vamos a Génesis en el capítulo 1, vemos que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios entonces empezó a crear, a hacer la creación, y Jesús estaba con el Padre y con el Espíritu Santo desde el principio. Él era Dios, pero no se aferró a eso de que Él era Dios, porque había una necesidad. Y la necesidad, como ya lo expliqué la semana pasada, era venir a esta tierra para que la voluntad del Padre se cumpliera por medio de lo que Él había dicho, de la simiente de la mujer. Y entonces viene y se hace obediente al Padre, pero no solo se hace obediente al venir y al despojarse y humillarse, al hacerse hombre, sino que además va a la peor de las muertes, que era la crucifixión.
Y por esa causa, entonces, el Señor le dio ese nombre a Jesús, al nombre que es sobre todo nombre. Toda su herencia, todo lo que el Padre es, lo puso en el Hijo. Y el Hijo a su vez lo pone en su iglesia. Yo quiero saber si está esta noche en su iglesia. Además, Jesús hereda. Él hereda. Mire el capítulo 1 de Hebreos, versículo 2. Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Dios le da este nombre a su Hijo por sus méritos. Jesús tiene méritos propios para poder recibir ese nombre. Pero además el Señor Jesucristo venció en la cruz, y entonces esto lo hace también merecedor de esto que el Padre pone sobre el Hijo. Dice Colosenses 2:14 y 15: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús venció en la cruz. En Mateo 28, cuando el Señor se acerca a sus discípulos y está por despedirse, en el versículo 18 les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que entonces el Padre le da ese nombre al Hijo por estas tres razones: porque se humilló y fue obediente, tomó forma de siervo; porque venció en la cruz, pero también porque Él es el heredero universal de todos los bienes del Padre. Ahora, ¿cómo es que usted y yo, como iglesia, como hijos, vamos a aplicar el nombre de Jesús? No es lo mismo que usted y yo vayamos a pedir un favor de parte de alguien. Si usted es un niño, por ejemplo, déjeme poner un ejemplo viable. Tal vez usted es un niño y en la tienda de la esquina, el señor de la tienda de la esquina no le da crédito a usted porque usted es un niño. Pero ¿qué tal si va a la tienda de la esquina y le dice: su papá es una persona honorable que paga a tiempo y todo lo demás? Entonces va y le dice: dice mi papá que si le puede mandar una coca de 3 litros y cuando él pase se la paga. ¿Hay cocas de 3 litros? ¿Sí? Ok. Si este niño no le dice al tendero que va de parte de su papá, el tendero no se la va a dar, por una simple razón: el niño no tiene para pagar. El niño no es capaz de pagar eso que cuesta la Coca-Cola. ¿Me estoy explicando? Pero como le dijo, dice mi papá, es decir, va representando a su papá, va en el nombre de su papá. Y entonces el de la tienda dice: ok. Cuando viene el papá le dice: oye, tu hijo pasó la otra vez. Sí, claro, ahí está. Aleluya. A los que les gustan las cocas con mantecadas, sobre todo. Juan 14 del 13 al 14, vamos a leer ahí, por favor. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Otra vez: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El 15: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Parece como un juego de palabras ahí medio complicado. ¿Por qué Jesús dice que se lo pidamos al Padre, pero de todos modos Él lo va a hacer? Lo que pidas al Padre, yo lo voy a hacer, pero primero pídeselo al Padre. Estamos encontrando este sentido de herencia. Todo lo que el Padre era, Jehová Rafa, Jehová Sidkenu, Jehová Jireh, todos esos nombres, todas esas revelaciones del Antiguo Testamento fueron puestas en Jesús. Él es el heredero, Él se humilló, Él venció en la cruz, venciendo a los principados y potestades, y toda autoridad le fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces es Jesús el heredero, pero es Jesús el mismo que es Dios. Nuestro Dios uno es.
Yo oré al Espíritu Santo para que nos diera revelación esta noche. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, toda oración tiene que ser dirigida al Padre. Toda oración tiene que ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Y cuando hacemos eso, esa oración entonces será contestada. Va a ser contestada. Es como si Jesús mismo se lo pidiera al Padre. Por eso le oramos al Padre en el nombre de Jesús. Porque yo a lo mejor quítele a lo mejor. Yo no tengo los méritos, yo no me he humillado lo suficiente y nunca lo voy a hacer suficientemente. Yo no vencí en la cruz, yo no tengo nada absolutamente que darle al Padre. Y el Padre no tiene absolutamente nada que tratar conmigo. Soy un pecador, redimido por la sangre de Cristo, igual que usted. Pero entonces cuando lo hago en el nombre de Jesús, entonces el Padre no me está viendo a mí, está viendo a Jesús. Mira al que está a tu lado, ve a Jesús en él. ¿Ya lo viste? Dicen algunos, Jesús tiene como medio sueño, ¿verdad? Es Jesús, no soy yo, dice. Entonces es como si el Padre dijera: Padre, te pido esto, te pido aquello, te suplico por esto. Es como si Jesús mismo estuviera intercediendo, y así es de lo que dice la palabra. Él es el que intercede por nosotros. Él está constantemente delante del Padre pidiendo por nosotros. Por eso debemos usted y yo que orar. Primero tenemos que orar y tener una intimidad con Dios para que entonces, al entender cómo lo hacemos, Dios nos conteste. La autoridad en el nombre de Jesús es porque Él es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Y entonces en el nombre de Jesús hay muchas bendiciones, porque Jesús significa Jehová salva, y Jehová es salvación. Y entonces ya vimos que salvación significa más que ser rescatados. Es provisión, es sanidad, es bendiciones, todo lo que significa sotería. Y además el nombre de Dios es yo soy el que soy, o yo soy lo que necesitas. Así que tenemos entonces una bomba de poder en el nombre que es sobre todo nombre. Los demonios huyen, pero por ejemplo en el nombre de Jesús hay salvación. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro, ayúdeme a leer ese porque ese es importante, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ningún otro nombre, exclusivamente es en el nombre de Jesús. Ni San Pablo, ni San Pedro, ni Santiago, ni la Virgen de la Pata Mocha, ni nada, no existe otro nombre. No existe otro nombre, solo el nombre de Jesús es el único nombre en que podemos ser salvos. Cuando una persona entrega su vida a Dios, tiene que entregarla en el nombre de Jesús, porque fue Jesús el que entregó su vida por nosotros. En el nombre de Jesús hay sanidad. Hechos 3:16: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Cuando vas a orar por un enfermo, o cuando vas a orar por ti mismo, o cuando vas a orar por la sanidad de tus finanzas o de algún asunto particular, tienes que orar en el nombre de Jesús, porque en él hay sanidad. Jesús sana. En el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios y hablar en lenguas. Vaya conmigo a Marcos 16:17. Les dije que tenía mucha Biblia esta noche. Marcos 16:17. Y estas señales seguirán. Ojo con lo que estamos leyendo. No se trata de creer en Dios únicamente. Si usted le pregunta a todas las personas, y esto lo digo constantemente, ¿crees en Dios? La mayoría dirá, sí creo en Dios. Y mientras hablemos de Dios, no hay problema.
El problema es cuando hablamos de Jesús, porque entonces ahí muchos brincan y dicen, no, espérame, Dios es Dios, pero Jesús, y entonces el debate, la polémica, la persecución y todo lo demás siempre va a ser por causa de Jesús, de su nombre. ¿Estamos acá? Usted puede hablar con un testigo de Jehová y no hay problema si hablamos de Dios. Usted puede hablar con un mormón y no hay problema si hablamos de Dios, con un católico y no hay problema si hablamos de Dios. El problema es que hablemos de Jesús. Cuando hablamos de Jesús, entonces arde Troya. Ese es el problema. Pero estamos encontrando que el nombre que es sobre todo nombre es Jesús. Por eso dice, ¿y estas señales seguirán a los que creen en Dios? No, Él es específico. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si usted cree, entonces en su nombre puede echar fuera demonios. ¿Cuántos creen que sí? ¿Cuántos dicen amén? Porque ahí tenemos unos refrigerados, unos endemoniados, para que al final use su fe. ¿Cuántos dicen yo quiero? No le ande buscando, no le ande rascando las barbas al tigre, porque se le puede presentar por ahí algún endemoniado y pastor, eche fuera demonios. Usted puede hacerlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús usted puede echar fuera demonios y hablar otras lenguas, dice ahí. Entonces, mis amados, hay una autoridad que ha sido puesta en el nombre de Cristo. Es como si usted y yo tuviéramos un permiso, es como si tuviéramos un salvoconducto, una charola, pues, para que los demonios digan, ¿tú qué? Pues yo aquí, Jesús está conmigo y yo vengo en su nombre, ya esté para atrás porque voy rápido y llevo prisa. Aleluya. Eso es echarle sentido a lo que creemos. No que a veces nos anda ladrando el perro por ahí, y me refiero al enemigo, al demonio. Nos da 2 o 3 ladridos, nos acobardamos, nos achicopalamos y decimos, ay, me siento perseguido, ay, tengo una opresión. Sí, todo eso existe, pero usted tiene la autoridad que está y que ha sido puesta en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién tiene autoridad para poder usar el nombre de Jesús? ¿Todo el mundo? No es todo el mundo. Usted y yo tenemos la autorización, pero solamente lo puede usar todos los que han nacido de nuevo. San Juan 1:12. Tal vez nunca le había puesto atención de esta manera a este versículo, pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Ahora estamos encontrando otro concepto más profundo de lo que significa el nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Ahora ya lo estamos entendiendo con un peso de conocimiento. Jesús significa Jehová es salvación. Cuando digo Jesús, es todo lo que yo necesite será provisto. Cuando menciono el nombre de Jesús, hay poder para provisión y hay poder para sanidad. Cuando mencionamos el nombre de Jesús, hay poder para protección. Amén, hermanos. Entonces fíjese, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, entonces les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora sí pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí esta noche? Se trata de creer en su nombre. El nombre de Jesús entonces tiene autoridad en 3 lugares. Filipenses 2:10 nos da esos lugares. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hace rato le dije que tuviera en cuenta que decía los cielos. Los cielos. Porque cuando nosotros pensamos en Dios, pensamos en el cielo. Sin embargo, la Biblia en muchas ocasiones menciona los cielos.
¿Por qué? Porque los cielos, teológicamente hablando, bíblicamente hablando, se compone de 3 partes. El primer cielo sería cuando usted y yo volteamos nuestros ojos y alcanzamos ver lo azul, o en la noche lo oscuro, digamos la atmósfera y la estratosfera, la ionosfera, esas partes que son componentes de la capa exterior de la Tierra, sería el primer cielo. El segundo cielo, según la Biblia, sería la parte del cosmos, donde están los astros, las estrellas, los planetas, y hasta el hombre ha podido enviar algunas naves y parece que fueron a la luna. Eso me dijeron, pero no me han asegurado. ¿Ok? Y entonces esa es la parte del segundo cielo. Y el tercer cielo es donde Dios habita, es la habitación de Dios. En el Antiguo Testamento decía: los cielos de los cielos no te pueden contener. Sin embargo, Dios descendía con los hombres en forma de nube, en forma de llama de fuego, o ahí cuando hacían ese holocausto el Señor descendía en fuego. Hoy el Señor ha descendido, los cielos de los cielos no lo pueden contener, sin embargo vive en ti, vive en mí. Eso es una locura. No me pida explicación acerca de eso porque no lo entiendo y no lo voy a entender nunca, pero sí lo creo. Yo creo que Dios está dentro de ti y está dentro de mí. Entonces Él tiene autoridad en los cielos. Para que usted vaya viendo la autoridad que tiene. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús. ¿Hay algún problema con los cielos? Ok, entonces usted tiene autoridad en el nombre de Jesús. Le fue dado a Jesús, pero Jesús se lo dio a su iglesia. Luego dice la tierra. La tierra, pues no hay mucha explicación al respecto. Es nuestro planeta, es todo lo que vemos. Entonces usted tiene autoridad sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero también dice debajo de la tierra, y no se refiere únicamente a las partes del mar y a los abismos del mar, sino literalmente debajo de la tierra, es decir, el infierno o todo aquello desconocido debajo de la tierra. Entonces significa que no existe un lugar en el universo donde Jesús no tenga poder. Jesús tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, o mejor dicho, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso usted y yo, entonces, al entender esto, tenemos que orar específicamente, como dice Santiago. Santiago capítulo 1 versículos 6 al 8 dice que debemos de orar con fe, y específicamente dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces es necesario orar específicamente y aferrarnos a eso que hemos orado. Porque si hemos orado algo y decimos: bueno, pero quién sabe si Dios quiera. La verdad no sé si Dios lo vaya a hacer. Y entonces un día sí pienso que lo va a hacer, y otro día pienso que no lo va a hacer. Y entonces estoy siendo inconstante. Pone una figura muy específica, como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra parte, de una parte a otra parte. Un día sí cree, al otro día ya no cree. Un día tiene fe, al otro día ya no tiene fe. Entonces Santiago dice que debemos de orar de una manera que es con fe y orar específicamente. Si tú dudas, entonces no vas a recibir nada. No lo digo yo, lo está diciendo este pasaje. Además, debemos acercarnos por medio de la fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Imposible. Y la palabra imposible significa nunca, never, jamás. Imposible agradar a Dios. Así que si me voy a acercar a Dios en oración, lo primero que tengo que tener es fe. ¿Cuántos creen? Además, dice también la palabra que debemos de pedir la ayuda del Espíritu Santo. Cuando usted y yo oramos, debemos de orar pidiendo la ayuda. Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. O sea, tenemos que orar en lenguas, tenemos que clamar al Señor también de vez en cuando y usar las lenguas para que entonces lo que nosotros no entendemos naturalmente, espiritualmente, nuestro espíritu lo comunica al Espíritu de Dios, y el Espíritu que conoce aún lo profundo del corazón del Padre, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y otra cosa que tenemos que hacer es orar conforme a la palabra del Señor. Hace rato oí al pastor Daniel empezar a ministrar y a adorar al Señor conforme a la palabra de Dios. Estaba cantando la palabra, y eso es muy importante para que Dios se mueva, porque Dios respalda solamente su palabra. ¿Estamos acá? Dios no respalda los deseos de alguien, Dios respalda lo que dice su palabra. Por eso es importante orar conforme a la palabra. En 1 de Juan 5:14, y vamos a leer hasta el 15. Ayúdeme usted, por favor. 1, 2, 3. Y esta es la confianza Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones. O sea, si nos oye, ¿cuántos creen que nos oye? Bueno, si nos oye, ya está. Ya está. Solo es cuestión de tiempo. Hoy compartía con los hermanos allá en la iglesia que fuimos a visitar, que una persona que siembra lo hace con fe, porque ara la tierra, prepara la tierra y pone la semilla, pero no sabe en realidad si va a haber una buena cosecha o no. Eso es fe. Nosotros tenemos que orar, y si sabemos que ya Dios nos escuchó, entonces vamos a entender que Dios en su momento nos va a responder. En Mateo 24:35 encontramos que el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras, dice, pero mis palabras no pasarán. Entonces Jesús respalda su palabra. Tenemos que orar conforme a la palabra del Señor, y entonces usted y yo vamos a tener una oración consistente, muy firme, muy soportada sobre la palabra y sobre lo que dice la palabra. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. La Biblia dice que ames a tus enemigos. ¿Es verdad? Qué difícil, ¿no? Pero eso es lo que dice la palabra. Entonces una oración como la siguiente no va a funcionar jamás. Señor, yo te pido que le caiga un rayo a este que me está haciendo la vida de cuadritos, Señor. Y si puedes, que lo apachurre un tren. Ya ni pasa el tren, pero quiere que lo apachurre un tren, ¿no? ¿Dios va a contestar esa oración? Jamás. Porque no lo dice su palabra. Su palabra dice más bien que lo bendigas. Y cuando lo bendices, entonces ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dale coco. Pero ascuas de fuego no significa que le va a caer un rayo, porque algunos piensan eso. Y le va a caer una bola de fuego y se va a quemar. Ascuas de fuego significa que el Espíritu Santo va a venir sobre él y lo va a tocar y lo va a convertir y va a ser una persona diferente. Porque el fuego es purificador. Dios nunca tiene una mala intención con las personas. Dios es bueno, y Dios siempre quiere que las personas sean transformadas, vengan al arrepentimiento. Él es un padre que se duele del castigo, y entonces Él está esperando que todos se arrepientan, todos nos arrepintamos, y entonces vengamos a su presencia. Orar conforme a la palabra es necesario entonces conocer la palabra para que mi oración sea efectiva. Dile al que está a tu lado: prometo leer la Biblia otra vez. Añádele completa. Le voy a dar por último, he querido que esta noche fuera así como muy práctica, porque es necesario aprender de la oración, pero es más necesario orar. Pasos para orar conforme a su palabra. Le voy a dar 4 pasos para orar conforme a su palabra, y con esto voy a terminar. Primero, decida qué quiere de Dios. ¿Qué quieres de Dios? No es qué quieres tú, qué quieres de Dios, qué puedes obtener de Dios. Y entonces necesitamos ser
específicos. Y al ser específicos tenemos que estar seguros de lo que deseamos pedir. Seguros, no dudar, no dudar. ¿Qué quieres de Dios? ¿Hay algo que quieras de Dios? Porque ya entendimos que Dios es todo lo que tú necesitas. Necesitas paz, necesitas provisión, necesitas amor, necesitas bendición, necesitas que alguna persona sea sanada, necesitas que alguna persona sea rescatada, sea salvada, salga de las drogas. Tienes poder, tienes autoridad, y la oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. Entonces tienes que ser específico. ¿Qué quieres? Cuando ores por tu familia, por ejemplo, no es nada más: Señor, bendice a mi familia. Tienes que orar específicamente por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por nombre, por tus nietos, ponerlos ahí delante de Dios, mencionar su nombre ahí delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Luego, busca una escritura, número 2, busca una escritura en la cual bases tu petición. Cuando Jesús tenía esta conversación de pleito con Satanás, cuando Jesús fue tentado, él mencionó algo. Él nunca debatió con el enemigo con sus propias palabras. Jesús siempre le dijo: escrito está. ¿Se acuerda? Escrito está. Entonces usted y yo tenemos que buscar una palabra que respalde nuestra oración, nuestra petición. Por ejemplo, yo puedo pensar en que el Señor dice que Él quiere que en su nombre sean benditas todas las familias de la tierra. Tengo ya entonces una palabra para poder orar al Señor conforme a su palabra, y entonces le puedo decir: Señor, tú dijiste que querías que mi familia fuera bendecida por ti. Así que te pongo a mi hijo, a mi hija, menciona su nombre y declaro que toda mi descendencia será bendita en tu nombre, y que ellos van a caminar en tu presencia y van a caminar en tu nombre. Y entonces desatas todo el poder que Dios ya te ha dado en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces eso te va a quitar estrés, angustia, la cara de sufrido y todo lo demás. Amén. ¿Cuántos lo creen? Número 3. Pida las cosas que necesite. Pedir a nuestro Padre confiadamente sabiendo que Él nos va a oír. Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando. Ojo con esto, porque a veces le pedimos al Padre sin orar. O sea, Señor, tú ya sabes lo que necesito, échame la mano, tengo prisa, ahorita no puedo atenderte. Y entonces en el camino, no, todo lo que pidiereis orando. Toma un tiempo, dale un tiempo a Dios, apártate un momento con Dios, dedícale unos minutos, dedícale una media hora, dedícale una hora. Todo lo que pidieres orando, dice, creed que lo recibiréis y os vendrá. Si tu vida no cambia a partir de lo que estamos estudiando hoy, yo no sé qué lo puede hacer cambiar. Pero usted y yo tenemos todo el poder y toda la autoridad que le fue conferida a Jesús en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay demonio, no hay chancludo, no hay ninguna situación que te pueda hacer nada, porque tú y yo tenemos el nombre que es sobre todo nombre. Necesito entenderlo, necesito creerlo. Y por último, debemos creer que vamos a recibir lo que pedimos, porque si creemos, vendrá. Conforme a tu fe es hecho. En Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es la misma cita de la anterior, es la misma cita. Entonces, cuando usted y yo venimos al Señor, debemos venir con fe. Después de que hizo esto, entonces ya no dude,
si ya oró con fe, si ya buscó una base de la Escritura para sostener esa petición, si ya le pidió a Dios lo que necesita, entonces ahora lo que usted y yo tenemos que hacer es meditar en la promesa que Dios nos ha dado. San Juan 5:7 dice, 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es una promesa de Dios. Si tú estás permaneciendo en Jesús, permanecer significa estar, significa buscar su rostro, asistir a la congregación, orar, adorar, todo lo que significa permanecer en Cristo. Si tú permaneces, tienes derecho. Y entonces si permaneces, tienes el derecho, y entonces pide lo que quieres. Y entonces Dios lo va a responder. Meditemos en esa promesa y entonces, Señor, tú ya lo dijiste. De repente hay días complicados y siento como que quién sabe si pueda ser posible, pero Señor, tú dijiste, y yo creo que hay una base escritural, y aquí en la palabra dice que tú quieres hacer esto, que tú quieres darme esto. Así que, Señor, yo te agradezco, y empieza a tener entonces una acción de gracias, una acción de gracias, dándole gracias a Dios por lo que todavía no ocurre, pero que tiene fe de que va a pasar. Y entonces cada vez que se acuerde que ya le pidió algo a Dios, o que ya le pidió al Señor esto, entonces usted y yo vamos a estar dando gracias, meditando en lo que dice su palabra, dando gloria a su nombre, honrando su nombre, porque Jehová salva, porque Jesús es el nombre que es sobre todo nombre, y al pronunciar su nombre tenemos toda la herencia del cielo sobre nosotros. Como conclusión esta noche, entonces, si queremos ser efectivos al orar y obtener resultados, porque yo creo que cuando hablamos con alguien, cuando hablamos con una autoridad, cuando vamos a ver al presidente municipal o a alguien, pues queremos ver resultados. Pasa lo mismo con Dios, queremos ver resultados. Si queremos ver resultados y ser efectivos cuando oramos, le voy a recapitular esto para que lo recuerde. Ore al Padre en el nombre de Jesús. Diga conmigo: orar al Padre en el nombre de Jesús. Número 2, orar específicamente. Ore específicamente. ¿Qué es lo que quiere? Número 3, ore por medio de la fe. Créalo. Si lo cree, eso le vendrá. Siguiente, pídale ayuda al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sabe muy bien lo que Dios le quiere dar y lo que no le quiere dar. Entonces el Espíritu Santo le va a ayudar a orar, le va a ayudar a interceder. Y finalmente, ore conforme a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, entonces es posible que Dios se lo dé. Si la palabra de Dios no lo dice, ya ni se esté agotando, Dios no lo va a hacer. Así que si hacemos esto, entonces nuestra vida de oración va a cambiar por completo. Pero la oración va a cambiar nuestra vida. Amén. Yo no sé si usted tiene tiempos de oración, yo no sé si usted tiene una comunión con Dios en ese sentido. Si la tiene, qué bueno, le animo a que lo siga haciendo. Si no la tiene, empiece. Dios nos está llevando nuevamente a esos tiempos, a las sendas antiguas. Nos ha traído al fundamento y nos está llevando a tener comunión íntima con Él, una intimidad con Dios por medio de la oración. Busque su rostro, no busque sus manos, busque a Dios. No es tan importante el tiempo que pasa orando, lo importante es su presencia. Busque su presencia, busque la presencia de Dios, toque el corazón de Dios, y entonces Dios le va a responder. Todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré. Así que necesitamos orar en el nombre de Jesús. ¿Y qué le parece que dejamos de aprender de oración y empezamos a orar? Cierre sus ojos ahí en su lugar. Todos comiencen a orar, comiencen a pedir al Señor, al Padre, en el nombre de Jesús. Padre, venimos esta noche delante de ti, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del que es el nombre sobre todo nombre.
Comience a orar, comience a orar. Ya tiene ahora las bases, ya tiene ahora la forma. Ore al Padre en el nombre de Jesús. Ore específicamente por medio de la fe, con la ayuda del Espíritu Santo y conforme a la palabra de Dios. Eso es todo. Eso es todo. Y entonces el Señor lo va a hacer. Clama a mí, yo te responderé, dijo el Señor. Clamar es levantar la voz. Clamar no es murmurar, clamar es levantar la voz. Si hacemos esto, nuestra vida de oración cambiará por completo y la oración cambiará nuestra vida. Ahora entendemos cuando decimos y pronunciamos el nombre de Jesús, todo el peso que hay en ese nombre, toda la autoridad que hay en ese nombre. No es un nombre cualquiera, no es un simple nombre. Es el nombre que es sobre todo nombre. Menciona el nombre. Ora al Padre en su nombre. Levanta tu voz, no te calles. Clama al Señor, clama al Señor. Ata a tus hijos, ata a tus hijas, ata a tu familia al reino. La Biblia dice que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Átalos a una vida de bendición. Que todo lo que tú desates también en los cielos será desatado en la tierra. Desata bendiciones de los cielos a la tierra. Usa la autoridad del nombre de Jesús. Ven Jesús y ven aquí, Señor. Desciende aquí. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Cántalo conmigo. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Usted, cielo, levanta tu voz, la creación exalta.
De lo que hoy aprendimos. El nombre de Jesús es el nombre que es sobre todo nombre, y sobre ese nombre está el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Cuando usted y yo pronunciamos el nombre de Jesús, los demonios tiemblan, el infierno tiene miedo cuando usted y yo pronunciamos el nombre que es sobre todo nombre. Cuando usted y yo pronunciamos el nombre de Jesús, la tierra es bendecida. El lugar en donde estamos y pronunciamos su nombre, porque su nombre es invocado, Él bendice ese lugar donde su nombre es invocado. ¿Lo entendimos? Entonces vamos a declararlo. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre, que tu nombre.
decláralo. Jesús. Decimos Jesús, es completo lo que estamos diciendo. ¿Ya se dio cuenta? Ni siquiera necesitaríamos otra palabra adicional. Solo con pronunciar el nombre, que es sobre todo nombre, es completo lo que estamos declarando. Jesús, porque Jesús significa todo lo que Dios es. Así que esta noche quiero llamar a algunos que necesitan algo de Dios. No voy a hacer una oración por ellos, solo voy a invocar su nombre sobre ustedes. Si usted necesita algo de Dios, venga aquí adelante. Ven, hermana. Mi hermana acaba de perder su esposo ayer, hoy lo enterró y me gozo que está aquí buscando la presencia de Dios. Venga la familia, vengan hijos. ¿Hay alguien que necesite algo de Dios? ¿Necesita algo de Dios? ¿Ha estado pidiendo algo de Dios? Acérquese con confianza y crea. Jesús trae salvación, Jesús trae provisión, Jesús consuela, Jesús trae paz. Yo soy lo que necesitas. Jesús. Sí. Jesús. Jesús. Clama. Jesús. Que el Espíritu de Dios fluya ahora. Jesús. Pero sigamos cantando y mencionando su nombre. Jesús. Jesús. Siga adorando. Jesús. Los que están aquí adelante, ahí en su corazón, póngalo delante de Dios. Yo solo invocaré el nombre que es sobre todo nombre sobre usted. Voy a poner mi mano sobre usted y voy a invocar su nombre. Y el nombre de Jesús es suficiente. No necesito decir nada más, porque Él es todo lo que usted necesite. Él tiene todo lo que a usted le haga falta. Jesús.
Gracias, Cristo. Invoco el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús.
Bendícelo, Jesús. Bendícelo, Señor. Jesús sana. Jesús sana. Jesús sana, Jesús liberta, Jesús trae libertad. Bendícelo, Señor. Tócalo, Espíritu Santo. Jesús. Unos a otros invocan el nombre de Jesús sobre su hermano y declare eso: yo invoco el nombre de Jesús sobre tu vida. Invoco el nombre de Jesús sobre tu vida. Y menciona el nombre que es sobre todo nombre. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Cielo y tierra cantan tu nombre, la creación exalta tu gloria. Jesús, que tu nombre. Nada es más grande que, nada es más fuerte que tu nombre. Decláralo con fe. Nada es más grande que tu nombre. Dale ese aplauso fuerte al nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, te damos esta noche. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Porque sabemos que nos has escuchado, Dios. Y que si tú nos escuchas, entonces ya tenemos una respuesta.
Hoy nos vamos con un corazón agradecido, entendiendo que nos has dado tanto poder y tanta autoridad en tu nombre. Aleluya, aleluya. Dele un aplauso más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo vive. Si usted está aquí por primera vez y quiere entregar su vida a Cristo esta noche, tal vez nunca ha entregado su vida al Señor, quédese de pie. Si está aquí por primera vez, quédese un momentito de pie, por favor. Un momentito de pie. Los que están aquí por primera vez. Y le quiero decir que Cristo le ama y que allí en la cruz Él murió por ti, por mí. ¿Tu nombre? Por ti, por mí, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y esta noche yo lo quiero invitar para que usted abra su corazón, abra sus labios y con fe entregue su vida a Jesús. Ahí en su lugar, por favor, haga esta oración junto conmigo, junto con la iglesia, junto con los que nos escuchan en MTM Radio. Vamos a orar y diga conmigo: Señor Jesús, esta noche te doy gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida y hazme una nueva criatura. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.